Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a este nuevo video de nuestra materia de literatura barroca española, donde el día de hoy, como ya se habrán dado cuenta por el video, pues vamos a hablar un poquito del conceptismo y también vamos a hablar a nivel de la biografía de Francisco de Quevedo, uno de los principales autores conceptistas. Entonces, para empezar, tenemos que decir que el conceptismo fue un fenómeno primario en el estilo literario del barroco y a diferencia del culteranismo, pues tiene una etiqueta clara. Los escritos de Baltasar Gracián, de Francisco de Quevedo o de Salas Barbadillo, pues son coincidentes en tantos aspectos que no tiene el conceptismo como tal un denominador común. Pero si quisiéramos decir que el conceptismo se puede distinguir por algo, bueno, quizá tendría que ver y el conceptismo se trata de un culto a la agudeza, de la que en un momento vamos a hablar. Entonces, siendo así, podemos distinguir entre los aspectos externos del conceptismo y sus aspectos internos. El primero de sus aspectos externos sería el ingenio, y bueno, este es lo más importante para los escritores y no lo es la inspiración o el poder creador, sino el ingenio. Para ellos, así como existe el llamado furor divinitus, es decir, ese arrebato de inspiración poética que se pide que las musas lleguen y de pronto estas están dictándole a los poetas algo, bueno, los conceptistas dicen que también hay un furor ingeni, es decir, que solamente además lo poseen ciertos hombres, que no tiene que ver con la inspiración, sino que tiene que ver con ese trabajo creador del escritor. En segundo lugar está la agudeza o bien el uso de los conceptos, que bueno, esto es la manifestación natural del ingenio del que ya hemos hablado. Si bien ninguno de los conceptistas dejaron impresa una definición de agudeza, por sus textos queda claro que cuando hablaban de ella, pues estaban utilizándola como un sinónimo de pensamiento nuevo, de un pensamiento original o penetrante o sutil, muchas veces expresado de forma insólita. Pero también hay que decir que a los conceptistas les gustaba reír. Y por eso todos los conceptistas tienen irremediablemente a ver la vida a través de un prisma deformador que por supuesto lo consigue o lo consigue hacer el humor, ¿no? Para ello empiezan por desarticular las ideas, los sentimientos y buscan ofrecerlos a veces de una manera exagerada, abultada o al menos fuera de su aspecto normal. Esto tiene mucha relación con cuando toquemos el tema de la hipérbole. Finalmente, el último de sus aspectos externos va a ser pues esta tendencia ética, ético-docente. Entonces, si bien el culterano busca una finalidad estética, como ya lo hemos visto en la fábula de Polifemo y Galatea, pues el conceptista va a perseguir una finalidad moral, política o pedagógica. Por otro lado, en cuanto a sus aspectos internos, tenemos de entrada la antítesis, que este es el más importante de los recursos a los que puede acudir un escritor conceptista, y ya sea que se trate de una antítesis de palabras, de frases, de ideas, bueno, no hay página en donde no podamos encontrar una oposición o un contrasentido. El siguiente de los aspectos internos de importancia es el laconismo, es decir, la brevedad, lo conciso. La preferencia por esta figura pues tiene el objetivo de clavar en la mente del lector una idea capital. Gracián, por ejemplo, mencionó que lo bueno, si breve, dos veces bueno, ¿no? Después tenemos el doble sentido o las voces equívocas, que esto no hay que entenderlo, el doble sentido con un chiste cercano al albur, sino que más bien eh, se tiende a usar una palabra que tenga dos significados, de modo que se deje en duda lo que realmente se está queriendo decir. Y bueno, el último de estos aspectos internos es la hipérbole, y es que tanto culteranos como conceptistas, bueno, tuvieron predilección por ese tropo, pero no bastándoles la metáfora, pues buscaron estirarla o agrandarla desmesuradamente, como como de hecho Quevedo la suele utilizar con alguna frecuencia y vamos a tener tiempo de ver. Aquí me faltó por anotar uno que es el seuma o bien simplemente el seuma.
Que bueno, esto consiste en una figura de construcción, también llamada a veces adjunción. Y bueno, es la elipsis, la omisión de un término ya expresado en un miembro del periodo de la frase y que debe sobreentenderse en los demás. Y bueno, esta figura pues, fue empleada para buscar el afán de concisión. Por ejemplo, en el Quijote de la Mancha, luego al principio de la novela, cuando se nos está describiendo al hidalgo, se nos dice que él, cito, era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Entonces, para no repetir tantas veces, era de complexión recia, era seco de carnes, era enjuto de rostro, bueno, pues se omite ese término y se sobreentiende que está presente en los demás. De lo contrario, se estaría logrando cierto efecto que posiblemente Cervantes no quería plasmar en su obra, ¿no? Entonces, habiendo dicho esto, es que podemos pasar ahora sí a la figura de Francisco de Quevedo. Y Francisco de Quevedo, bueno, él nació en el 14 de septiembre del año 1580. Y bueno, él desde muy temprano, y esto hay que mencionarlo, desde muy temprano él estuvo muy relacionado con la corte, con los reyes, con lo que sucedía en Palacio. Y esto es porque sus dos padres estuvieron muy relacionados. Su padre, Pedro Gómez de Quevedo, pues eh, no fue nada menos que el secretario de la princesa María, es decir, hija de Carlos V, y también fue secretario de la reina Doña Ana de Austria, que fue la cuarta esposa de Felipe II. Su madre, por otro lado, bueno, fue dama de la reina, y cuando su madre estuvo al servicio de la infanta Isabel Clara Eugenia, pues esto le permitió a Quevedo visitar el palacio y adquirir a muy temprana edad una idea, y bueno, no una idea, sino ver directamente con sus ojos cómo es que se llevaba la vida cortesana. En cuanto al tema de los estudios, bueno, Quevedo de entrada inició estudiando en el Colegio Imperial de los Jesuitas de Madrid. Posteriormente se muda a la Universidad de Alcalá, donde pues terminó hablando bueno, hablando con gran soltura el francés, italiano, portugués, además de las lenguas que ya eran dominadas por los teólogos y por los religiosos de la época, que era el latín, el griego y el hebreo. Entonces, por supuesto que Quevedo tenía un gran gusto por los idiomas, por las lenguas. Bueno, fue en este periodo donde Quevedo fue adquiriendo algunos gustos, principalmente tuvo mucha afinidad con Séneca, también con los estoicos, y bueno, también, por supuesto, él tuvo muchas inclinaciones a la filosofía, lo mismo que a la filología. Y bueno, además, entre otras actividades, también a Quevedo le gustaba practicar algún deporte. Bueno, uno de ellos es que él practicaba más o menos asiduamente el esgrima, ¿no? Posteriormente, Quevedo se fue a Valladolid. Esto fue más o menos entre 1601 y 1606, lugar donde residía la corte. Recuerden que ya hemos comentado que prácticamente donde se movía la corte, allá iban todos los escritores y otras personas que querían de alguna manera estar cerca de la corte para conseguir un buen puesto. Entonces en Valladolid terminó Quevedo sus estudios teológicos, y comentan los historiadores que aquí fue el lugar en donde él conoció a Góngora y en donde también quizás comenzó la enemistad entre ambos poetas. En este mismo lugar, bueno, estuvo ayudado por la duquesa de Lerma y pudo encontrar Quevedo un trabajo en el palacio. Entonces Quevedo pues estuvo acostumbrado a las fiestas, de las actividades literarias, y pronto se dieron a conocer sus propias composiciones, de tal manera que tenemos noticia que en el año 1603 es un momento en el que se publica la antología de flores de poetas ilustres de Pedro Espinosa, donde aquí ya contamos con 18 composiciones poéticas de Quevedo, entre las que figura la famosa letrilla que tendremos oportunidad de leer: Poderoso caballero es don dinero. Y hablando precisamente de el dinero, bueno,
esto fue algo que le preocupó a Góngora toda su vida. Bueno, prácticamente que escritor del barroco no le interesó ese tema, pero el dinero fue lo que le preocupó mucho a Quevedo, y esto fue porque una de las actividades que más le aquejó durante toda su vida tuvo que ver con el hecho de que su madre invirtió todos sus bienes en la torre de Juan de Abad, una pequeña villa de Ciudad Real, y que de hecho en la cual Quevedo iba a estar muy ligado a esa torre porque pasó toda una temporada encerrado ahí. Entonces, sin embargo, la villa jamás le quiso pagar las utilidades a la madre de Quevedo. Entonces, pues Quevedo estuvo pleiteando toda su vida, tratando de que ese dinero se le devolviera a él. Gastaba en pleitos, pero nada se le regresaba. Y de hecho, esta actividad se la terminó por legar a su sobrino, Pedro Carrillo y Alderete. Bueno, posteriormente, aunque Quevedo recibió la orden para dedicarse al sacerdocio, pues renunció a este propósito y regresó con la corte a Madrid en el año de 1606. Y es entonces que de los años 1606 hacia 1613 es el momento de la gran actividad literaria que tiene Quevedo. En esos años compuso El sueño del juicio final, El alguacil endemoniado, El sueño del infierno, y aunque intentó publicar sus sueños, la Inquisición se lo prohibió hasta que, bueno, en 1627 consiguió publicarlos. No obstante, estas y otras composiciones se difundieron en copias manuscritas. Y esto es importante porque Quevedo seguramente fue el poeta que más amplia difusión consiguió en el periodo, porque aún al día de hoy todavía se conservan muchas de esas copias manuscritas que están desperdigadas en cuanto a biblioteca, prácticamente ahí en España, ¿no? Y bueno, además, durante esta época compuso su única novela, que es La vida del Buscón. Y bueno, en cuanto a la poesía, se sabe que de estos años datan aproximadamente unos 75 poemas. Posteriormente, ya hacia 1613, pues Quevedo experimentó una crisis moral y espiritual que le llevó a escribir un poemario titulado Heráclito Cristiano y Segunda Arpa a imitación de la de David, que contenía toda una serie de poemas de carácter religioso. Vamos a ver cómo también después Lope de Vega pasa por una etapa así de arrepentimiento y luego quiere escribir poesía religiosa, ¿no? Es algo que comparten un poquito algunos de los escritores de este periodo. Las causas de la crisis de Quevedo son prácticamente desconocidas, salvo por las palabras del prólogo al lector donde se nos dice, cito, oye ahora con oído más atento lo que me hace decir el sentimiento verdadero y arrepentimiento de todo lo demás que he hecho, que esto lloro porque así me lo dicta el conocimiento y la conciencia, y es otras cosas canté porque me lo persuadió así la edad. Bueno, entre otras cuestiones que a lo mejor es conveniente conocer de Quevedo, porque a veces sin ellas no se entiende alguna de la poesía satírica que les escribieron sus enemigos, es que Quevedo tenía cojera, parece ser que tenía una pierna más larga que la otra, y además tenía una profunda ceguera. Aquí en esta pintura, en una copia de Velázquez, bueno, pues se ven los anteojos casi de botella que tiene Quevedo, ¿no? Un hecho importante para la vida de Quevedo comenzó en el año 1610, cuando Pedro Telles Girón, este que ven aquí, duque de Osuna, fue nombrado virrey de Sicilia. Entonces, tanto Osuna como Quevedo, pues rápidamente se hicieron amigos, y además de ser Quevedo un poeta cortesano, también fue el brazo derecho del duque. Manejó completamente Quevedo la administración, intervino en complicados manejos de la política italiana, y su éxito fue lograr que Osuna fuera nombrado virrey de Nápoles, con lo que Quevedo consiguió la oportunidad de atacar políticamente a Venecia, ciudad de gran fuerza contra el prestigio español. De hecho, Quevedo llevó a cabo o dirigió la famosa conjuración de Venecia, que llevaron a cabo Osuna, Quevedo y el gobernador de Milán,
quienes, bueno, contrataron a un grupo de mercenarios franceses para provocar la intervención de la flota francesa. Sin embargo, la policía veneciana logró asesinar en la revuelta a varios franceses, entonces no le salieron a Quevedo las cosas como él quería, y bueno, él logró escapar disfrazado como un mendigo. Pero el fracaso de esta empresa comprometió la posición de Osuna, quien de hecho terminó por ser destituido del virreinato y enviado a la cárcel, y Quevedo fue desterrado a pasar una buena temporada también encerrado a la torre. Acá la tenemos, ¿no? Cuyo señorío, bueno, ya Quevedo había comprado. Cuando Osuna murió en la cárcel, bueno, Quevedo le dedicó 5 sonetos, entre ellos uno que destaca, que se titula Faltar pudo su patria al grande Osuna. Posteriormente, una vez que Felipe IV llega al poder, junto con el ascenso del conde duque de Olivares como valido, Quevedo trató rápidamente de ganarse la amistad del valido, cosa que logró mediante la dedicatoria de obras como la famosa epístola satírica No he de callar por más que con el dedo, y con la comedia Cómo ha de ser el privado. Entonces, esta amistad le permitió a Quevedo llegar a ser el poeta secretario del rey. Entonces, de los años de 1635 a 1679, bueno, vivió Quevedo también en la torre, entregado a la actividad literaria y a los pleitos que no dejaba. Sin embargo, bueno, todo no resultó bien para Quevedo, porque en la noche del 7 de diciembre de 1639 fue detenido y encerrado 5 años, porque se dice, y esto bueno, no ha sido posible confirmarlo, pero se dice que el rey encontró debajo de su almohada esa noche un poema satírico. Entonces, para ese momento, Quevedo ya era parte de la oposición del rey, y además Quevedo se había animado a denunciar las malas decisiones por las que se estaba conduciendo al imperio. Por supuesto que esta historia se cuenta, pero no hay una comprobación de que ese poema, cualquiera que haya sido de Quevedo. Pero lo que nos dicen los análisis es que parece ser que fue así. Entonces Quevedo pues, fue encerrado y fue liberado en 1643, y nunca se le abrió por proceso ni se le tomó declaración alguna. Simplemente se le encerró, no se comprobó si era cierto o verdad de lo que se le acusaba, y simplemente se le encerró. Él se retiró finalmente a la torre con una salud ya muy quebrantada y murió el 8 de septiembre del año 1645. Entonces, pues bueno, esa es una pequeña biografía de Quevedo, a quien vamos a tener tiempo de leer varios de sus sonetos, entre ellos uno de los más famosos que se titula, o que la tradición ha titulado Amor constante más allá que la muerte, que vamos a tener tiempo de leerlo y de disfrutarlo junto con otros sonetos y otras letrillas de Quevedo, ¿no? Bien, pues por lo pronto sería todo, y les deseo que pasen un muy buen día. Hasta luego.